La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Ahora que han pasado las campañas electorales, quizás se abra paso a la realidad de los números que les podemos avanzar esta mañana. En los primeros meses del año, 5.000 personas han muerto intentando llegar a España en pateras o en cayucos. Son 5.000 ahogados en 5 meses. Son más de 30 muertos al día. Entre esos 5.000 fallecidos había 50 niños. Nunca había muerto tanta gente en tan poco tiempo frente a nuestras costas. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Son datos de la ONG Caminando Fronteras que se conocerán hoy, pero que en la SER les adelantamos a esta hora, que confirma una cifra sin precedentes en la llamada Ruta Canaria, convertida en una de las más mortales del mundo. Este colectivo denuncia que faltan medios de búsqueda y de rescate en el mar. Nicolás Castellano. 154 mujeres, 50 niñas y niños y otros 4.850 hombres, la mayoría jóvenes, no pudieron llegar a España en lo que va de año. Son 5.054 víctimas mortales que se han cobrado las rutas marítimas irregulares en la frontera sur, según el Observatorio de Derechos Humanos del colectivo Caminando Fronteras. Y estas 5.000 víctimas, que han sido una matanza... Elena Maleno, la portavoz de este colectivo, asegura que 47 embarcaciones han desaparecido con todas las personas a bordo. Y es que en este periodo evidenciamos una gran falta de medios de búsqueda y rescate cuando se alertan embarcaciones desaparecidas. Y esto ha sido clave en el aumento de víctimas. Coincidiendo con un repunte en las llegadas a Canarias, el colectivo Caminando Fronteras da a conocer estas cifras de mortalidad que no tiene precedente en los 20 años que llevan monitoreando las violaciones de derechos humanos y tampoco en los más de 30 años de llegadas de pateras a las costas españolas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Precisamente ayer hubo un acuerdo para el reparto de 400 menores migrantes que llegan a Canarias. Esa comunidad, gobernada por Coalición Canaria y por el Partido Popular, lleva tiempo denunciando que no tiene medios suficientes para acoger a tantísima gente. Así que ese acuerdo fijaba un reparto obligatorio de los niños, de los jóvenes inmigrantes por otros territorios. Ocurre que las otras comunidades aplazan ese criterio de distribución y dejan pues en el aire el reparto. Vamos a Canarias. Desiree Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, Ángel. Sí, se pone fin a meses de negociaciones así entre ambos gobiernos acerca de un texto, eso sí, cuya letra pequeña no ha podido leer aún el Ejecutivo canario porque no ha recibido el documento. Aún así esperan que cumpla con sus demandas, ayuda a aliviar el colapso de la red de acogida en la que ahora mismo hay 5.700 menores. Ese texto, Ángel, el artículo 35 en concreto, debería recoger, entre otras cosas, un tope máximo de acogida de 3.000 menores en el archipiélago y que los que vayan a ser trasladados no pasen más de 15 días en Canarias. Ángel Víctor Torres, ministro y presidente de la Comisión Interministerial de Inmigración, y Candelaria Delgado, consejera canaria de Bienestar Social. El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, coordinando la política territorial, han llegado a un principio de acuerdo con respecto al texto que llevará luego su trámite parlamentario y que ahora lo que hay que hacer es conseguir los apoyos parlamentarios. Expectantes porque es verdad que hemos recibido esa comunicación. Hay que ver todo bien y todo el texto bien para verificar que todo lo que nosotros habíamos demandado está incluido en ese documento. Esa reforma de la ley de extranjería, Ángels, debe recibir el visto bueno del Congreso, pero parece que no va a ser sencillo porque ya ha generado el recelo de las comunidades autónomas, sobre todo de las que están gobernadas por el Partido Popular en esa última conferencia sectorial de infancia. Esas regiones han decidido posponer el reparto de 400 menores migrantes de Canarias hasta conocer la letra pequeña de ese documento, aunque sí que se han aprobado 6 millones de euros para Canarias para aliviar esa tensión humanitaria. Pues veremos si ahora que han pasado las campañas electorales los partidos siguen hablando de la inmigración y de la realidad de los números que les estamos contando esta mañana. A las 9 hay sesión de control en el Congreso, la primera después de las europeas y que parece que va a tener un asunto estrella. De nuevo va a ser la amnistía después de que el BOE la publicara ayer y de que tuviéramos también los primeros movimientos en los tribunales. También después de la renuncia, luego matizada, de Yolanda Díaz, y mientras el Partido Popular pide a Sánchez que dimita, el Gobierno contesta que eso no es una opción. En las condiciones que tiene Sánchez, no debió de empezar esta legislatura nunca. Y tal como están las cosas, debe terminarla a la mayor brevedad. No, de ninguna manera. Y lo siento mucho, pero quien agite la bandera de la repetición electoral, ya les digo que abandonen cualquier esperanza. Es más, que esperen sentados. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. En el Gobierno repiten mucho eso de que la amnistía ya es una pantalla política pasada y que la legislatura va a aguantar. Sí, eso a pesar de toda la incertidumbre que sigue rodeando al futuro de la legislatura, sin certeza sobre los efectos que tendrá la ley de amnistía, con la gobernabilidad de Cataluña en el aire y los socios parlamentarios y de gobierno en proceso de reorganización. A pesar de todo eso, la Moncloa confía en conseguir estabilizar a la coalición. Tanto Sumar como el PSOE coordinaron ayer sus mensajes para dejar claro que no se contempla un adelanto electoral, que esperen sentados, dijeron ayer los ministros de ambas partes del Ejecutivo, y en eso va a insistir el presidente en la sesión de control de hoy, en espantar cualquier especulación, a pesar de la insistencia de Feijóo, que pide volver a las urnas. La intención es dar un impulso a la acción del Ejecutivo antes del verano, aprobando un paquete de medidas sociales y de regeneración democrática, aunque el rumbo de la legislatura depende de otra negociación, la presupuestaria, en la que está centrada la ministra de Hacienda, que sigue, eso sí, a la espera de la estrategia definitiva de Esquerra y Junts. Y ella, gracias. Hasta luego. Sobre la parte judicial de la amnistía, Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que estamos viendo es que toda la prisa con la que han reaccionado los afectados es la prisa que no se va a dar el Supremo, que mantiene de momento la pena sobre Puigdemont. Y la cosa se puede alargar aún más porque la Fiscalía no ha fijado todavía posición definitiva ante la ley. Ayer hubo una nueva reunión entre el fiscal general del Estado y los fiscales asignados al procés y se les volvió a pedir un informe después de que el primero fuera contrario a la aplicación de la ley del perdón. Con lo que ese plazo de 5 días que el Supremo ha dado a acusaciones, defensas y Ministerio Público para que digan si procede o no aplicar la ley puede ampliarse en función de la guerra interna de la Fiscalía. En cualquier caso, la Sala de lo Penal da pistas de sus intenciones, Ángeles, porque ratifica las órdenes de detención contra Puigdemont y el resto de fugados y mantiene la inhabilitación a Junqueras y los otros 3 condenados. Además, el instructor Pablo Llarena pregunta expresamente si el delito de malversación que atribuye a los huidos perjudica los intereses financieros de la Unión, que es una de las excepciones de la ley. La maquinaria judicial para aplicar o no la ley de amnistía ya está en marcha. La Audiencia Nacional, el Tribunal de Justicia de Cataluña o el Tribunal de Cuentas también pidieron informes a las partes en sus causas afectadas. Pedro, hay otro asunto judicial por el que te quiero preguntar y es por la causa abierta por el juez Peinado contra Begoña Gómez, porque el juez está enfadado con el personal de seguridad de la Moncloa y mantiene la citación a la mujer del presidente, aunque el caso haya pasado a las manos de la Fiscalía Europea. Al juez no le ha sentado bien que Begoña Gómez no recogiera personalmente la citación a declarar como imputada el próximo 5 de julio y por eso cita como testigo al jefe de seguridad de la Moncloa y pide a la Guardia Civil informe para saber las razones por las que no lo hizo y además quiere que identifique a la persona que abrió la puerta del Palacio de la Moncloa y cogió esa citación echando una firma ilegible, dice. Además, Peinado mantiene el interrogatorio de Gómez a pesar de que la Fiscalía Europea se ha declarado competente para investigar esa única parte de la denuncia del pseudosindicato Ultramanos Limpias que la Audiencia de Madrid consideró que era investigable. El resto dijo que era inverosímil o que eran meras conjeturas, pero él mantiene la causa abierta contra viento y marea, impulsa nuevas diligencias y anula las que tenía en marcha y afectaban a esos 2 contratos adjudicados a Juan Carlos Barrabés que ahora se quedan en la Fiscalía Europea. Pedro, gracias. A vosotros. Y hay además otra voz que completa el dibujo político del día y de la que seguro que se va a hablar también esta mañana en esa sesión de control en el Congreso. Yolanda Díaz, hablando de Yolanda Díaz. Los seguidores de Sumar, les digo que tranquilidad, Yolanda Díaz sigue formando parte de la ejecutiva de Sumar, sigo formando parte del órgano de dirección de Sumar, de la coordinadora que se ha convocado para este jueves. Yolanda Díaz no se va. Lo que ha hecho es política de la buena. Enseguida les contamos las novedades con la renuncia matizada de Díaz en Sumar. Antes vamos con el pronóstico porque hoy van a bajar las temperaturas mientras persisten las tormentas, Jordi. La parte positiva es que va a ser el último día de este tiempo más propio de la primavera que del verano. Y es que hoy será el último día de tormentas, pero mucha atención. En cualquier momento del día caerán chubascos en el Cantábrico. Será durante la tarde cuando las tormentas empezarán primero en la Comunidad de Madrid, después se irán extendiendo por Castilla-La Mancha y cuidado justo al este de Castilla-La Mancha, en las provincias más orientales de Andalucía, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, también en Aragón, Cataluña y Baleares, porque es aquí donde las tormentas tendrán más severidad, con lluvia torrencial, de nuevo algunos aguaceros, cuidado en zonas bajas fácilmente inundables y además irán acompañadas de fuertes rachas de viento y en algunos casos de granizo de gran tamaño. Incluso los próximos días, tormentas desapareciendo y las temperaturas subirán. Durante las tardes volverá a hacer calor. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Por tanto, lo que le digo es que la buena política es esta, no me voy, me quedo.
Me quedo dentro de Sumar y ahora Sumar va a dar un debate tranquilo que arranca el jueves, y a esas gentes decirles que además hacemos esto para ganar en las siguientes elecciones generales. Bueno, pues dice Yolanda Díaz que Yolanda Díaz se queda, que dejará de ser coordinadora de Sumar, pero que no va a dejar de coordinar la estrategia de Sumar, en cuya dirección va a permanecer. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Parece que Yolanda Díaz quiso cerrar el desconcierto que había provocado el anuncio de su renuncia, aunque la pregunta en realidad es si no ha introducido más desconcierto con estas declaraciones de ayer. Sí, bueno, Yolanda Díaz no se va y hasta 2 veces quiso aclararlo ayer. Confirma que mantiene la interlocución con Sánchez, la coordinación de la acción de gobierno y parlamentaria, y que además seguirá en la ejecutiva de su partido. Es decir, deja de ser coordinadora general de Sumar, pero en la práctica sigue al mando del espacio a la izquierda del PSOE. En algunos sectores de ese espacio se interpreta su aclaración como un intento de zanjar las dudas que su renuncia haya podido sembrar sobre la estabilidad de gobierno y sobre su propio liderazgo, una renuncia a medias que, según explican a la SER algunas fuentes, busca blindar su capital político de cara a las próximas generales, reforzando su papel de vicepresidenta de Trabajo y distanciándose de los líos internos del espacio. Y ayer Errejón, al ser preguntado sobre si será ella la candidata en unas futuras generales: Yolanda es nuestro mayor activo político y electoral, y yo creo que con eso se lo estoy diciendo todo. Ella no se va, pero lo que sí tienen claro sus socios como Izquierda Unida o Más Madrid es que tiene que cambiar la forma de tomar las decisiones en el espacio, y ahora todos piden voz y voto. Ana, gracias. A vosotros. Entre tanto, la izquierda está explorando un acuerdo para ir junto a las elecciones francesas de final de mes bajo el paraguas de una especie de frente popular, como ya les contábamos ayer. Que la novedad está en que ese mismo ejercicio, el de explorar una alianza, es el que ha anunciado la derecha conservadora francesa junto con la extrema derecha de ese país, lo que supondría, por tanto, un giro histórico en la República y el fin del cordón sanitario. La derecha clásica, heredera actualizada de Gaulle, aliándose pues con el partido de Marine Le Pen. Solo la propuesta de esa alianza ha provocado ya una revuelta interna entre los conservadores franceses tan grave que lo más probable es que su líder se vea obligado a renunciar. Corresponsal Vicenç Batalla. Buenos días. El anuncio del presidente de los republicanos, Éric Ciotti, de pactar con Marine Le Pen se terminó con una rebelión de la mayoría de dirigentes que anoche prepararon una moción de censura para hacerle dimitir. Este miércoles se celebra un comité político donde se obligará a Ciotti a irse en una votación si no lo hace antes él. A nivel de cargos casi no ha tenido apoyos, pero él asegura que ha recibido miles de mensajes en favor de su decisión. Este era el momento en que lo declaraba en la primera cadena de televisión. Una alianza avec le Rassemblement National, avec ses candidats. Una alianza de derechas con el reagrupamiento nacional, con sus candidatos. Una alianza a la derecha, con todos aquellos que se identifican con las ideas de derecha, con los valores de derecha, justificaba Ciotti. De hecho, ya había hablado tanto con Le Pen como con su número 2, Jordan Bardella, para asegurarse el apoyo de la ultraderecha en las circunscripciones de los actuales diputados de los republicanos. Y Bardella lo confirmaba por la noche en la televisión pública. Je me félicite qu'Éric Ciotti ait répondu favorablement à cet appel. Me felicito de que Éric Ciotti haya respondido favorablemente a esta llamada y confirmo esta noche que habrá un acuerdo en esas elecciones legislativas entre el reagrupamiento nacional que yo presido y los republicanos, declaraba Bardella. Este miércoles Macron dará sus razones en una rueda de prensa sobre haber convocado unas elecciones legislativas tan inesperadas. En Roma, el Papa ha vuelto a decir que hay mucha mariconería en los seminarios. En teoría había pedido perdón por decir algo en lo que ahora incides más. En otro encuentro a puerta cerrada llegó a recomendar a los gays que vayan al psicólogo. Corresponsal, Joan Solés. Numerosos comentaristas aseguran que las palabras del Papa en un encuentro a puertas cerradas con unos 200 sacerdotes de la diócesis de Roma se han sacado de contexto. Según han revelado algunos de los asistentes, Francisco habría dicho en síntesis que los homosexuales son buenas personas, pero es mejor dirigirlos al padre espiritual o al psicólogo, no al seminario. La ideología gay, ha proseguido el pontífice, es demasiado fuerte, no va bien. El lobby gay idealiza el fenómeno y hay, añadido, demasiado frusciagine, en italiano, mariconería, en el Vaticano. Al parecer, Francisco ha utilizado este término varias veces, como ya lo hizo hace unas semanas. Al hablar de la acogida de los fieles en la Iglesia, el Papa ha dicho a los sacerdotes romanos, según ha trascendido: te llega este y aquel, y el divorciado, y el separado, y el frocho, el maricón. Es mejor, ha concluido, no levantar una aduana, sino dar acogida a todos.
En fin, publica el Wall Street Journal que Elon Musk tuvo relaciones sexuales con una empleada de SpaceX y con una becaria y le pidió a otra empleada que gestara a sus bebés. A estas mujeres, según este periódico, se les dio una inusual atención y fueron incluso perseguidas. Denuncia el amigo de una de estas mujeres que Musk escribió en repetidas veces de noche a una de las trabajadoras pidiéndole que fuese a su casa para tener sexo. Y también cuentan que a una azafata de SpaceX le ofreció comprarle un caballo a cambio de mantener relaciones. El hijo de Joe Biden, Hunter Biden, ha sido declarado culpable por la compra de un arma después de haber negado que fuera adicto a alguna droga. En realidad sí lo era, a la heroína y al crack. Antes de que el presidente visitara a su hijo, estuvo en un acto con profesores y alumnos para prevenir la violencia armada. Todos queremos que nuestros hijos tengan la libertad de aprender a leer y escribir en vez de aprender a agacharse y a cubrirse, por el amor de Dios, llegó a decir Joe Biden. Y aquí en España, las asociaciones de discapacidad aplauden el nuevo modelo de cuidados que ha diseñado el Gobierno para fomentar la atención de las personas vulnerables en su propia casa. Mariola Lobrido. Colectivos de atención a personas con discapacidad como Plena Inclusión aplauden el nuevo modelo de cuidados, pero piden más financiación y consenso. Enrique Galván. Muy positivo que España se sume a este movimiento hacia unos derechos sociales mucho más avanzados y necesitamos para ello inversión en lo social. Sin embargo, la patronal de residencias CEAPS critica que el ministro Bustinduy haya aprobado la estrategia a espaldas del sector y duda de su viabilidad. Cinta Pascual. No pasa por 5 horas a la semana de cuidados, pasa por muchísimas horas más. ¿O que pretende el Gobierno? Que sean sus hijas las que se queden en casa o sus mujeres cuidando a las personas mayores. El nuevo modelo quiere acabar con las macroresidencias y apuesta por la atención en casa, reforzando la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de día y pequeños hogares de convivencia. Tendrá una dotación de 1.300 millones de euros y está en manos de las comunidades autónomas. Y en 10 minutos el abierto. Con Elena Pisonero, Ignasi Guardans y Gonzalo Velasco. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.